las fuerzas y la explicación de los cambios, ¿no? Aquí vamos a empezar con lo que es la parte de dinámica. Acuérdense que la unidad anterior era cinemática y en la cinemática solo me importaba la descripción del movimiento. No me importaba qué lo causó, qué lo originó, no, eso no me importaba antes. Ahorita sí. Ahorita ya vamos a ver, ¿vale? ¿Qué es lo que causa el movimiento? ¿Vale? Y para eso, pues tenemos que empezar entendiendo lo que es la parte de conceptos de magnitudes que ya mencionamos, pero que sé que todavía tenemos por ahí dudas. Entonces, vamos a empezar primero con el concepto de magnitud. Acuérdense, ¿sale? ¿Vale? Una magnitud es cualquier característica o propiedad que se puede medir de un fenómeno o de un cuerpo. Repito, ¿vale? Pregunta de examen, ¿qué es una magnitud? Es todo aquello que se puede medir. Desde el tiempo, la longitud, el volumen, la masa, la fuerza, todo, cualquier cosa, cualquier propiedad, característica o cualidad que yo pueda medir de un fenómeno o de un cuerpo, va a ser una magnitud. ¿Sale, vale? Ojo, no confundamos magnitud con unidad de medida. La magnitud es lo que yo puedo medir, cualquier característica que yo pueda medir. Por ejemplo, el peso, la temperatura, el tiempo, la velocidad, la fuerza, la masa, etcétera. Eso es una magnitud, porque yo lo puedo medir. Yo puedo calcular, darle un valor numérico, puedo cuantificarlo. ¿Sí me voy a entender? En cambio, la unidad de medida ya corresponde al patrón que se emplea para medir una magnitud. Es decir, ya la unidad de medida es el patrón estandarizado que, cuando es fundamental, fue establecido por una convención que me dijo, pues 1 metro va a valer tanto, 1 segundo vale tanto. ¿Sí me doy a entender? Ya es el patrón, el estándar, así como tenemos estándar de ropa, que hay talla mediana, talla chica, talla grande. Pues esas tallas son las unidades de medida que se usan para la ropa. Pues las unidades de medida son esos patrones que yo uso para medir cada magnitud. Y cada magnitud va a tener muchos estándares, muchos patrones, así como la ropa tiene talla chica, grande, mediana, extra grande. Pues el tiempo, por ejemplo, que es una unidad de medida, una magnitud escalar, perdón, el tiempo va a tener muchas unidades de medida. Por ejemplo, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, siglos, milenios, etcétera. Si ven la diferencia entre una magnitud y una unidad de medida o una unidad física, seguros. Esto ya lo habíamos mencionado, pero por cualquier cosa mejor lo volvemos a mencionar. Vale. Sigo entonces. Existen tipos de magnitudes. Bueno, ya quedamos que hay dos. Las magnitudes escalares o numéricas, que van a ser aquellas que solamente tienen un valor numérico, nada más su valor numérico. No van a tener dirección, no van a tener sentido, no van a tener nada más que su valor, nada más. Ninguna otra, mándeme. La gravedad es vectorial, porque acuérdese que si íbamos de arriba hacia abajo era positiva, y si vamos de abajo hacia arriba era negativa, ahí cambia el sentido. Sí, eso, vientos. Sale, vale. Entonces, aquí puede ser, por ejemplo, la masa. Por ejemplo, la masa de mi cuerpo es aproximadamente 80 kilogramos. Si yo, por ejemplo,
me pongo de cabeza, la masa sigue siendo la misma. Si yo me acuesto en mi cama, mi masa sigue siendo la misma. Si yo me voy a China, mi masa sigue siendo la misma. Si yo me pongo en la azotea, la masa sigue siendo la misma. O sea, la masa es una magnitud escalar porque no depende ni de la dirección ni del sentido. Sin importar la dirección que yo tenga o el sentido que yo tenga, mi masa va a seguir siendo la misma. ¿Sí me doy a entender? Sí. La rapidez sí es escalar. Exactamente, la rapidez es una magnitud escalar. Esa no me interesa hacia dónde voy. Siempre va a tener 20 metros por segundo, 80 metros por segundo. ¿Cómo, profesor? Entonces la rapidez se mide igual que la velocidad. Sí, la diferencia es que la velocidad va a tener dirección y sentido porque es un vector. En cambio, la rapidez o celeridad, porque a la rapidez también se le conoce como celeridad, ¿vale? No tiene ni dirección ni sentido. O sea, si yo, por ejemplo, llevo una rapidez de 10 metros por segundo, pero voy caminando hacia atrás, sería igual que si voy caminando hacia adelante. Sería los mismos 10 metros por segundo. Pero en el caso de la velocidad, si yo voy corriendo o caminando hacia adelante, sería positiva. En cambio, si voy caminando hacia atrás o si me regreso, ¿cómo sería la velocidad? Exactamente, la velocidad cuando yo voy de reversa o cuando me regreso es negativa, porque es un vector, porque ahí sí me importa el sentido, sí me importa la dirección. En cambio, la rapidez o celeridad no. Ay, esa no me importa si voy hacia adelante o si voy regresándome, siempre va a ser de 10 metros por segundo. No me interesa la dirección ni el sentido, solo me interesa el valor. Por eso es una magnitud escalar. ¿Sí me doy a entender? Otro ejemplo de magnitud escalar es el tiempo. Si yo, por ejemplo, estoy mirando hacia el norte, pues el tiempo va a pasar exactamente igual que si miro al sur. Y el tiempo va a pasar exactamente igual que si estoy de cabeza, o si estoy en Japón, o si estoy en Marruecos. No importa dónde esté o cómo esté, el tiempo pasa exactamente igual. ¿O a poco si el tiempo cambia si cambiamos de dirección? ¿El tiempo puede ser negativo? O sea, yo puedo ver una hora de menos 50 horas, de menos 29 horas. No se puede. A la zona horaria, eso es en geografía, ¿verdad? Pero yo no puedo tener segundos negativos. Ay, ¿qué creen? Me tardé menos 10 segundos en hacer la tarea. Pues no. ¿Qué creen? Tengo menos 20 años. No, pues bueno, fuera, ¿no? No, no se puede. ¿Sí me doy a entender? Y es porque tenemos una magnitud escalar. Y a las magnitudes escalares no les interesa la dirección y el sentido porque no tienen dirección y sentido. Porque simple y sencillamente una magnitud escalar no se va a ver afectada por la dirección y el sentido porque no lo tiene. Simple y sencillamente no lo va a tener. Lo único que define a una magnitud escalar es su valor numérico, tan tan, nada más. ¿Dudas de las magnitudes escalares? Perfecto. En cambio, las magnitudes vectoriales, ahora sí. Las magnitudes vectoriales, como son vectores, pues ahora sí, estas magnitudes vectoriales van a ser vectores que están definidas por tres atributos. Es decir, van a tener su módulo, que es el valor numérico, van a tener la dirección, que es la recta sobre la cual se encuentra aplicada la magnitud, es decir, el ángulo formado con respecto a la horizontal, y van a tener un sentido. La puntita, si va hacia arriba o hacia abajo, ahí entra el sentido positivo o negativo, ¿no? ¿Hacia dónde rayos voy? ¿Sale, vale? Acuérdense, una magnitud vectorial va a tener dirección y sentido, además de su valor numérico como en la escalar.
¿Sale, vale? Ahora, ¿cuáles son las principales magnitudes escalares y vectoriales que les preguntan en el examen? Miren, ya se las puse aquí, ya están aquí. Las más preguntadas en el examen como magnitudes escalares son la masa, la presión, el trabajo, el tiempo y la temperatura. Y la longitud también. ¿Sale, vale? Repito, las más comunes. Masa, presión, trabajo, tiempo, temperatura. Y agréguenle longitud y la rapidez o celeridad. Acuérdense que la rapidez es el escalar que mide la distancia con respecto al tiempo, que se mide como la velocidad, pero no tiene dirección ni sentido. Y que acuérdense que hasta ya explicamos. Pregunta, ¿la rapidez es parte de la velocidad o la velocidad parte de la rapidez? Exactamente, la rapidez es parte de la velocidad. ¿Qué parte de la velocidad es la rapidez? ¿Su dirección, su sentido o su módulo? ¿Alguien se acuerda? Híjoles. La rapidez, ¿qué parte de la velocidad es? Hasta les dije, ¿mandé? No, acuérdense que la rapidez no tiene dirección. El módulo, acuérdense que si la rapidez es un escalar, no tiene ni dirección ni sentido, entonces no puede ser ni la dirección ni el sentido de la velocidad. ¿Cuál queda? Pues el módulo. El módulo es el valor numérico. Entonces la rapidez o celeridad, que se escribe con C, son sinónimos, van a corresponder al módulo de mi velocidad. Y eso es pregunta de examen, así viene una pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Y les viene, la rapidez es el módulo de la velocidad, la rapidez es un vector y a la velocidad es un escalar, la rapidez y la velocidad son vectoriales, o sea, así viene. Literal, así viene una pregunta en el examen. ¿Dudas? Con todo gusto, la rapidez o celeridad es el módulo de la velocidad, es parte de la velocidad. ¿Qué parte? Su módulo. No, de que al contrario. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Perfecto. Sigo entonces. Ahora sí, ¿qué es un vector? Bueno, ya vamos a empezar a la parte buena, ¿vale? A la parte entretenida. Espero que con vectores me tarde más tardar un mes, ¿no? Porque luego me tardo más me emociono con esta unidad, pero está muy sencillita. Fíjense, ¿qué es un vector? Bueno, un vector es un segmento de recta, ¿vale? ¿Vale? Un segmento de recta que va a estar dotado de dirección y sentido, ¿vale? Repito entonces, un vector así tal cual es un segmento de recta, es decir, tiene un punto de inicio, ¿sale, vale? Pero se extiende hasta el valor que yo quiera, ¿sale, vale? Entonces, es un segmento de recta que va a estar dotado de dirección y sentido. A este nivel, los vectores son bidimensionales. Y para área 1 puede llegar a venir un concepto de un vector tridimensional. Pero para todas las demás áreas y la gran mayoría de los ejercicios de área 1 son bidimensionales. Es decir, están dentro de un plano cartesiano XY.
Cuando hablamos de un vector tridimensional, hablamos de un plano XYZ. Si es un plano bidimensional, XY, pues mi vector solamente tiene dos componentes. La componente en la dimensión X y la componente en la dimensión Y. Pero si mi vector está en un plano o en un espacio tridimensional, porque ya si es tridimensional ya no sería plano, sería un espacio tridimensional, ya tendría tres componentes. Una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Y estos vectores nos van a servir en física para representar magnitudes físicas, valga la redundancia, que van a tener dirección y sentido, como la velocidad, como la fuerza, como la aceleración, que son magnitudes que sí dependen de la dirección y del sentido en el que son aplicadas. Dudas de lo que es un vector. Acuérdense, un vector en física y en matemáticas, literal es un segmento de recta, es una línea recta que va a tener dirección y sentido y que para poder darle dirección y sentido, pues va a estar en un plano. Si es bidimensional, un plano euclidiano o cartesiano con dimensiones XY. Si es tridimensional, pues ya tendríamos un vector en un espacio vectorial en ejes X, Y y Z. ¿Vale? ¿Cuáles son las partes de los, bueno, primero las características o partes de los vectores? Bueno, los vectores van a tener las siguientes características. Primero, una dirección. La dirección literal va a ser el ángulo. El ángulo que se forma entre el segmento de recta y la horizontal. ¿Siempre es la horizontal, profe? Sí, siempre es la horizontal positiva. Repito entonces, la dirección de un vector corresponde al ángulo formado entre el segmento de recta y la horizontal positiva. Luego tenemos el módulo, mándeme, con la horizontal positiva. No, ¿de qué? Luego tenemos el módulo o amplitud, que literal es lo que mide la flechita, es decir, el valor numérico de ese vector. Siempre el módulo o la amplitud del vector corresponde a lo que vale, al valor numérico de ese vector. Repito entonces, el módulo o amplitud del vector corresponde al valor numérico o lo que mide la flechita, el vector. ¿Vale? Luego tenemos el sentido. El sentido es hacia dónde apunta la flechita del vector. ¿Hacia dónde va? Repito entonces, el sentido del vector
es hacia dónde apunta la flechita del vector. ¿Vale? El punto de aplicación del vector es la colita o el lugar o punto geométrico en donde inicia el vector. Siempre va a tener un inicio. A ese inicio se le conoce como punto de aplicación. Y gráficamente también lo conocemos como cola. Cola del vector. Y la flechita que me indica el sentido normalmente se conoce como cabeza. ¿Sale, vale? Entonces, el que indica el sentido es la cabeza. Y el que indica o el que corresponde al punto de aplicación, o sea, donde se origina mi vector, se le conoce como punto de aplicación o cola del vector. Y finalmente, el nombre o la denominación del vector, que normalmente va a estar dado por una letra. Ya puede ser una letra mayúscula, minúscula, pero además esa letra debe de tener en la parte de arriba una flechita, porque esa flechita me está indicando que esa letra o esa variable tiene dirección y sentido. La flechita de arriba es la que me indica que tiene dirección y sentido. Por lo tanto, si tiene dirección y sentido, yo afirmo que es un vector. Por ejemplo, acá, vean, acá todas las magnitudes vectoriales tienen una flechita arriba, ¿ya vieron? Esa flechita arriba es la que me indica que son magnitudes vectoriales, es decir, que son magnitudes que dependen de una dirección y un sentido. O sea, que si tienen dirección y sentido son vectores. Siempre, profesor, sí, siempre un vector va a tener una flechita arriba que me va a indicar que tiene dirección y sentido. ¿Ok? ¿Dudas? Perfecto. Vean aquí, nuestro vector, la cabecita me indica el sentido. Esta flecha, el largo del vector es el módulo o la amplitud, el valor numérico. Esta apertura, el ángulo que se forma entre la flecha y el eje horizontal positivo es la dirección. Y aquí donde inicia el vector es mi punto de partida. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? Mándeme. Con todo gusto, Fer, claro que sí, ahí está. No, ¿de qué? Acuérdense, el vector va a tener al menos tres componentes esenciales. Un módulo, que es el valor numérico, lo que mide, lo que vale. Una dirección, que es el ángulo formado con la horizontal. Y un sentido, que es hacia dónde va el vector, ¿no? La cabecita, la puntita de la flecha. ¿Sale, vale? Dudas de las características del vector. ¿Vamos bien? Perfecto. Vientos. Ahora, ¿ya me puedo ir al iDrufer? No, ¿de qué a usted, Fer? Seguimos entonces. Fíjense, para los vectores hay algunas formas en las que yo puedo representar, ¿sale? Vale, representar mis
vectores. Existen varias formas. La forma rectangular, la forma cartesiana y la forma polar. ¿Ok? Fíjense. Entonces vamos a poner representaciones de un vector. Representaciones de un vector. Ahí está. Vamos a empezar con las más fáciles, que es forma rectangular y forma cartesiana. Ahí está. Vale, fíjense. Bueno, supongamos que tenemos al vector A. Para que sea un vector, sí o sí, primero tenemos que indicar que es un vector colocando en la parte de arriba una flechita. Esto me dice que nuestro vector o esta variable va a tener dirección y sentido. ¿Sale, vale? Repito entonces, aquí me está indicando esa flechita que esa variable tiene dirección y sentido. ¿Cómo es un vector en su forma rectangular? Muy sencillita. Acuérdense que si hablamos de un vector en su forma bidimensional, x, y, ¿vale? En este caso, pues solamente pondríamos las coordenadas en las que se encuentra la cabecita del vector. Por ejemplo, 3,4. En este caso, 3 corresponde a la coordenada en X y 5 corresponde a la coordenada en Y. Ahora vean, fíjense, presten mucha atención. Si yo, a ver, déjenme bajo una imagen de un plano cartesiano. A ver, cartesiano. Plano cartesiano, ¿dónde está el que siempre uso? Híjoles, creo que ya me lo robaron, ya no está en internet. Ya se lo llevaron. Bueno, ya ni modo, voy a usar este. Mándeme. Sí, ya hasta que lo encuentre, ya no está aquí mi plano cartesiano en internet. Yo creo que alguien lo reclamó y lo tuvieron que bajar. Ni modo. Voy a utilizar este de aquí. Ahí está. Ahí va, fíjense. Está bien grandote. El otro rápido lo copiaba y lo pegaba y ya está, miren. Ahí está, fíjense, vean. En este caso, vean la diferencia entre la representación de un vector y de un punto. Esto me está indicando que en el punto 3,5 llega nuestro vector. O sea, yo tendría algo como esto. 3 en X, 5 en Y. Ahí está. Este sería mi vector A. Me está diciendo que desde el origen, que es la coordenada 0,0, llega hasta el punto 3,5. 3 en X, 5 en Y. Ahora vean, si yo pongo solamente esto, A igual a 3,5, esto sería esto. Un simple punto. ¿Por qué? Porque no le estoy colocando la flechita que me indica que es un vector. Si yo coloco la flecha,
yo estoy haciendo referencia a un vector. Si no coloco la flecha, es un simple punto en el plano cartesiano. Y este se llama vector en su forma rectangular porque me están dando las componentes rectangulares. Vean, si yo voy a poner con rojo la componente en Y. Fíjense, la componente en Y vale 5 y voy a poner con azul la componente en X. La componente en X vale 3. Si yo uno las componentes, ¿qué se forma? ¿Qué figura se formó? Por eso se llaman componentes rectangulares. ¿Sí me voy a entender? ¿Dudas de la diferencia entre A el vector 3,5 y A el punto 3,5? Ya solo... ¿Vale? Siempre, siempre por siempre en la vida se empieza con la X. Y cuando hablamos de vectores tridimensionales, igual se empieza con la X, luego se pone la Y y se termina con la Z. Siempre es ese orden. XY para un vector bidimensional y XYZ para un vector tridimensional. ¿Dudas? No, al contrario, usted. ¿Dudas, dudas? O sea que siempre que lleve una flechita es un vector. Siempre. Siempre que lleve una flechita, Fer, es un vector. Si no lleva una flechita, es un punto. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Perfecto, a ver. Sí, ok. Sale y vale. Sigo entonces. Voy a borrar este punto de acá, solamente para que quedara clara la diferencia. Y supongamos que voy a poner otro vector, ¿no? Pero ahora que es un vector tridimensional, ¿no? Para que veamos que es igual. Aquí se maneja 3,4,5, ¿no? Y ya quedamos que cuando yo le pongo la flechita, ya este espacio vectorial va a estar formado por las coordenadas en X, en Y y en Z. Este ya es un espacio vectorial, ¿vale? Cuando hablamos de un plano o de un vector bidimensional, se trabaja en un plano cartesiano, pero ya cuando hablamos de un vector tridimensional, ya no sería un plano. Ya al tener 3 dimensiones, ya se le conoce como un espacio vectorial, en donde tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z. ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Sale y vale. Vientos. Sigo entonces. ¿Cómo es la forma cartesiana? Bueno, la forma cartesiana se ocupa lo que se conoce como vectores unitarios. Los vectores unitarios son los vectores o son las... ¿cómo les explico? Los vectores unitarios
van a ser las magnitudes que van a tomar mis vectores por la unidad o que son iguales a la unidad. Así como yo tengo un segundo o tengo una hora, también tenemos un vector, ¿vale? Y a este vector con el valor 1 se le conoce como vector unitario. ¿Sí me doy a entender? Repito, los vectores unitarios prácticamente son las unidades que ocupa cada vector para determinar sus componentes. Y van a existir vectores unitarios para cada componente. ¿Dudas de lo que es un vector unitario? Como su nombre lo dice, los vectores unitarios literal son vectores con magnitud de una unidad de 1. No tiene unidades, simplemente es 1. Pero cada eje, cada componente tiene su propio vector unitario. ¿Sale y vale? Y estos vectores unitarios se utilizan porque nos ayudan a formar a cualquier otro vector sin la necesidad de poner una unidad de medida. Y es una notación muy utilizada porque ya con estos vectores unitarios hago referencia a cada componente del vector. La componente en X y en Y cuando es un vector bidimensional y la componente en X, Y y Z cuando es un vector tridimensional. Ahora fíjense, ¿cuáles son los vectores unitarios? Estos se los tienen que aprender de memoria, están muy fáciles. Para el eje X, tenemos al vector unitario Y. Repito entonces, para el eje X, el vector unitario es Y. Y siempre se le coloca este gorrito, porque este gorrito me está indicando, ¿vale? Que tiene dirección y sentido y que es perpendicular u ortogonal al resto de mis vectores unitarios. ¿Qué significa que sean perpendiculares u ortogonales? Que forman entre ellos un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Sale y vale. Sigo. Para el eje Y, mi vector unitario va a ser J, pero a esta J también le ponemos su gorrito porque eso me va a indicar que es un vector, ¿vale? Perpendicular al otro vector u ortogonal. ¿Qué significa? Repito, que sea perpendicular u ortogonal significa que entre ellos forman un ángulo de 90 grados.
¿Dudas hasta el momento? Perfecto. Ok. Ahora, para el eje Z, cuando es de tercera dimensión o cuando es tridimensional mi vector, para el eje Z tenemos al vector K. Se usa también su gorrito. Y entonces, fíjense, si yo tengo al vector A, que está en su forma rectangular, y lo quiero ver en su forma cartesiana, fíjense cómo quedaría. Es muy fácil. El vector A en su forma cartesiana me quedaría. Coloco la componente en X, que es 3, y le agrego el vector unitario, del eje X, que en este caso es Y, y le coloco su gorrito. Ahora, como la componente en Y es 5 positivo, le voy a sumar un 5 positivo y aquí voy a indicar que es mi componente en Y. ¿Cómo? Con el vector unitario de Y, que es J, y le ponemos su gorrito que me está indicando que esta componente es perpendicular a la anterior. Y el vector A, que en su forma rectangular era 3,5, en su forma cartesiana va a ser 3i más 5j. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Me perdí tantito, profe, después de que dijo del 5J. Aquí fíjese. Cuando usted quiere convertir de un vector de su forma rectangular a su forma cartesiana, toma la componente en X, que es este 3, y como es componente en X, le agrega el vector unitario para el eje X. Aquí le voy a poner que son vectores unitarios. Y como nuestro vector unitario en la componente, en el eje X es Y, pues yo le voy a poner 3Y, porque 3 es el valor de la componente en X. ¿Sale, vale? Y el 5, como aquí el 5 es positivo, entonces en este caso le pongo más 5. ¿Por qué? Porque si no tiene signo, yo doy por hecho que el signo es positivo. Y como es para el eje de las Y's, yo le agrego el vector unitario para las Y's, que en este caso es J. Por eso me quedó 3i más 5j. ¿Dudas? No, profe. ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí. Perfecto. Sale y vale. Sigo entonces. ¿Qué pasaría, por ejemplo, para un vector tridimensional como lo es el vector B? Vamos a ver. Si yo lo quiero ver en su forma cartesiana, me va a quedar que B, acuérdense que le pongo la flechita porque es un vector, es igual a ¿qué cosa? La componente en X es de 3. El vector unitario en X es Y. Le voy a poner 3Y y su gorrito para que sepamos que es el vector unitario perpendicular a los demás vectores unitarios. Ya tengo mi componente en
X. Vámonos con la componente en Y. Como la componente en Y es positiva, pues aquí voy a poner un más. Y me queda 4 porque es la componente en Y. Pero para el eje Y, ¿quién es el vector unitario? J. Y voy a colocarle su gorrito que me indica que es perpendicular al vector unitario Y. Y aquí vamos a poner otra vez más. ¿Por qué más? Porque el 5 es positivo. Si el 5 es positivo, yo aquí coloco un más. Y coloco el 5. Pero este 5 corresponde a la componente en Z. Y el vector unitario de Z es K. Pues entonces coloco la K, coloco su gorrito. Y entonces ya tengo mi vector de su forma rectangular a su forma cartesiana. ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Fácil o difícil? Está fácil, ¿no? Ahora fíjense, por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos lo siguiente? Tenemos el vector C, lo voy a poner primero en su forma rectangular. Que es igual a 2, menos 5, menos 3. Fíjense, aquí ya tenemos un vector tridimensional con componentes X, Y y Z, pero ya tengo dos negativas. Si yo a este vector C lo quiero expresar en su forma cartesiana, lo que yo haría es, coloco la componente en X, que es 2, y agrego su vector unitario, que es Y, junto con su gorrito. Acuérdense que el gorrito me indica que son vectores unitarios y esos vectores unitarios son perpendiculares entre sí. ¿Qué significa que sean perpendiculares entre sí? Que forman un ángulo de 90 grados, ¿vale? Ahora, como el 5 es negativo, pues yo coloco un menos 5 porque es negativa la componente en Y. Y el vector unitario de Y es J. Coloco el vector unitario J, le coloco el gorrito. Y ya tenemos aquí casi nuestro vector en su forma cartesiana, ¿vale? Finalmente, vamos a sacar nuestra componente en Z, que es menos 3. Como es menos 3, escribo el menos 3 y coloco el vector unitario del eje Z, que es K. Coloco K y le pongo... Ay, ¿dónde está la K? ¿Por qué no se puso la K? 3K. Ahí está. Y le pongo su gorrito porque me está indicando que es perpendicular a los demás vectores. Bueno, perdón, a los demás componentes. Y esta sería nuestra representación cartesiana del vector C. ¿Dudas de cómo representar vectores y de cómo pasarlos de su forma rectangular a su forma cartesiana? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿No voy muy rápido? ¿O voy muy lento? ¿Vamos bien? Perfecto. Sale y vale. Bueno. Ahora presten mucha atención. Nuestros vectores nos van a generar una tercera representación. La representación en su forma polar. Pero ojo, para pasar a su forma polar,
¿vale? Primero tenemos que aprender a calcular dirección y calcular su módulo, ¿vale? Pero quiero que tengan bien claro esto. Un vector se puede representar de tres formas: en su forma rectangular, en su forma cartesiana y en su forma polar, ¿vale? Ahora vean lo que vamos a hacer. Presten mucha atención. Les voy a poner vectores en su forma polar, pero estos vectores en su forma polar los vamos a manejar sobre los ejes, ¿vale? Fíjense, voy a mandar captura de pantalla. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde está el WhatsApp? Ahí está. Sale. Supongamos entonces que tenemos el siguiente. Ahí está. Este ya se ve un poquito más grande. Ahí está. Fíjense, tenemos el siguiente vector. Lo voy a poner de un color que se vea más, un rojo. Y yo tengo el siguiente vector. Ahí está. ¿Cómo sé que es un vector? Pues porque le vamos a poner para empezar la letra D, ¿vale? Y sé que es un vector porque tiene un punto de aplicación, ¿sale? ¿Vale? Tiene un punto de aplicación, tiene un módulo y tiene un sentido, ¿vale? Incluso también una dirección, aunque aquí no se vea. Fíjense, si nuestro vector está sobre el eje X, va a tener una dirección de 0 grados. Si está sobre el eje Y positivo, va a tener una dirección de 90 grados. Si está sobre el eje X negativo, va a tener una dirección de 180 grados. Y si tiene una dirección, o si va sobre el eje Y pero negativo, va a tener una dirección de 270 grados. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a expresarlo en su forma rectangular. El vector D en su forma rectangular. ¿Cómo me quedaría? Para la forma rectangular, yo debo de sacar las componentes rectangulares. Fíjense, ¿cuánto vale la componente rectangular del vector D? Es decir, ¿hasta dónde llega en el eje de las X? ¿Hasta dónde va a llegar? Al 5. Perfecto, entonces la componente en X vale 5, coma. ¿Cuánto vale la componente en Y? Vean, ¿cuánto vale la componente en Y? 0. Exactamente. Entonces, este vector sería 5,0 porque la componente en Y vale 0. Cuando está sobre el eje de las X, la componente en Y vale 0. Cuando está sobre el eje de las Y, la componente en X es la que vale 0. Ahora, si lo quiero pasar a su forma cartesiana, vean cómo quedaría. Yo tengo que D va a ser igual a 5i. Aquí le ponemos su gorrito más 0j y le ponemos su gorrito. Pero como es 0j, lo puedo ver también simple, sencillamente como 5i. Y entonces yo ya sé que la componente en Y vale 0. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, lo pueden ver así en el examen o lo pueden ver así, que es más común verlo así. ¿Sale? ¿Vale? Ahora, esta, vean, aquí lo voy a poner. Esta es forma rectangular.
y esta es forma cartesiana. Ahora, ¿cuál es la forma polar? Fíjense, la forma polar, yo tengo que poner el valor del vector, es decir, el módulo, lo que vale, la amplitud. Y en este caso, cuando los vectores están sobre el eje, ya sea X o Y, el valor es el mismo que la componente que no vale 0. En este caso, la componente que no vale 0 es la componente en X, porque la componente en Y vale 0. Entonces, fíjense, mi vector va a valer 9. ¿9 qué? Pues, no, pero 9 no, 5. ¿Por qué 5? Porque es lo que mide el vector. 5, ahí pueden ser 5 newtons, 5 metros por segundo, lo que ustedes quieran. Yo les voy a poner 5 newtons porque la magnitud más común representada como vector es la fuerza. Entonces, los newtons son la unidad de medida de la fuerza, ¿ok? Y después de poner el valor de mi vector, se coloca el ángulo. En este caso, el ángulo que se forma, ¿de cuántos grados es? 0. De 0 grados. Este sería el vector en su forma polar, o incluso también lo pueden ver con este simbolito que significa ángulo. Cualquiera de los dos es correcto. 5 newtons con una dirección de 0 grados o 5 newtons con un ángulo de 0 grados. Ambas son correctas. ¿Sale, vale? Ahora fíjense, supongamos entonces que ahora tenemos un vector de este tipo. Tenemos el punto de aplicación y llega hasta acá. Y a este vector lo vamos a bautizar ABCDE. Lo vamos a bautizar como E. Ahí está. Entonces vamos a poner a nuestro vector E en su forma rectangular. ¿Cuánto valdría su componente en X del vector E? 0, claro que sí. ¿Y cuánto vale la componente en Y del vector E? Perfecto. Ahora, si lo quiero pasar a su forma cartesiana, ¿cómo sería? 0 en X. ¿Cuál es el vector unitario en X? Perfecto. Y le ponemos 0 y más. ¿Por qué más? Porque el 9 es positivo. ¿Cuál es el vector unitario del 9, que es mi componente en Y? Perfecto. Ponemos la J, le ponemos el gorrito, que significa que es perpendicular al otro vector unitario. Y ya quedó. ¿Sale, vale? Lo podemos ver en algunos exámenes como para el poli, por ejemplo 9J, ¿vale? Pero es poco común, ¿sale? ¿Vale? Pero yo se los pongo para que no se vayan a buguear, ¿ok? Ahora, si lo quiero pasar a su forma polar, bien fácil. Tomo el vector y entonces, ¿cuánto mide esta flechita? ¿Cuántas unidades mide la flechita? 9, pues le ponemos 9 unidades, ¿no? Le pueden poner 9 newtons, dependiendo de qué se esté midiendo con ese vector. Yo le voy a poner unidades, ¿no? Ahí está. ¿Y cuál es el ángulo o la dirección que presenta ese vector? 90. Perfecto, 90 grados, ¿vale? O lo pueden poner como con un ángulo de 90 grados. Y esta es la forma polar.
Aquí se pone lo que es el módulo o el valor del vector y luego se pone la dirección o el ángulo. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Ahora, así de fácil lo sacamos cuando los vectores están sobre los ejes. Cuando un vector no está sobre los ejes, ya se ocupan algunas fórmulas que vamos a ver la próxima clase. ¿Dudas de lo que vimos el día de hoy? No, profe, no. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Sale, vale. Pues entonces,